una de ellas expulsada por Chávez de Venezuela en el año 2006. ¿Y cómo es que vas a hacer eso? ¿Qué crees tú que ellos ahora te van a poner la manito y te van a ayudar con inversiones? Cuando la cosa caiga, van a hacer lo que hicieron acá, lo que hicieron en todos los países donde estaban como aliados. Se despachan y te comen vivo si pueden. Muchas gracias. Yo antes de abrir las preguntas quiero hacer una breve acotación con respecto a lo que dijo Emilio, que en los países de Sudamérica el nacionalismo de derecha es primero que el nacionalismo popular. Por ejemplo, en Argentina hay una tradición del nacionalismo popular que es previa al Estado Nacional, y el nacionalismo de derecha recién surge con el paso del primer gobierno de Irigoyen al Alvear, y se fortalece luego en la década del 30 cuando crecen organizaciones filofascistas. Simplemente una aclaración. Marcelo. Sí, yo quería preguntar sobre tres temas. Uno, el síndrome de hiper líder. Primero, puede ser que se dé principalmente cuando hay base popular. Entiéndase como base popular que abarca distintos sectores, como sectores de la clase obrera, sectores medios, hasta un pequeño sector de por ahí de una clase media mejorada o alta que ve con simpatía ese proceso. ¿Se entiende? Y por otro lado, puede ser que eso a la vez sea una consecuencia por no formar cuadros políticos. Porque, claro, porque lo que se da en varios de los ejemplos que mencionas es que aparece un líder y debajo hay una serie de componentes, pero no son cuadros políticos que están convencidos políticamente hacia dónde va el rumbo. Son obedientes. Son obedientes. Esa respuesta la doy para ahorrarnos y favorecer la opinión en este libro de la biografía de Chávez, que es una biografía con tratamiento. O sea, yo hago ahí comparaciones entre distintos tipos de líderes del tercer mundo para justamente polemizar o tratar más bien ese asunto que tú planteas. Sí. Porque es uno de los grandes secretos o misterios de la historia. La historia no la hacen los líderes, bien, pero no se conoce historia sin líderes. Esa es la realidad contradictoria. ¿Y cómo lo resolvemos? Bueno, lo único que se puede decir en términos teóricos históricos es que mientras las revoluciones sigan siendo de países con demandas con exceso de demanda, con mucha pobreza, necesariamente emergerá alguien que unifique el sentimiento nacional. O sea, no se tiende a anularse o a vaciarse en la estructura de cuadros, porque todo tiende a concentrarse en el líder o la líder. Ese es un fenómeno histórico, no de Argentina, pero eso es un problema de estructura social. En Alemania hubo una revolución, quizá la más completa, mucho más que la rusa en el año 19, 18 y 19, dos revoluciones seguidas, y no tuvo líder. Tuvo líderes, pero no líder carismático como la rusa con Lenin, como las que del tercer mundo que hemos conocido, o contrarrevoluciones con líderes como la fascista con Mussolini o la de Alemania. Porque en ese país, Alemania, es un tema complicado para una respuesta. En ese país, la clase obrera era marxista, era socialista o comunista, el 90%, el otro día era social cristiana. Una clase obrera así, está formada en eso. Las pancartas que llevaban a la calle decían por la dictadura revolucionaria del proletariado, que no significa lo que hoy se entiende por dictadura, por la mayoría, por la hegemonía del proletariado, la mayoría poblacional. Eso era la pancarta. ¿Te imaginas el grado de nivel cultural y político que tenía esa clase obrera? Algo de eso se conquistó en este país con los anarquistas y los socialistas del principio del siglo, con los clubes. Hubo señales de eso a principios del siglo, pero eso no tuvo desarrollo. Hasta ahí se puede, para una conversación como esta, una respuesta, pero es un tema interesantísimo que es un gran misterio. Sí, y el otro punto, eran tres, voy a bajar los dos así participan otros compañeros. El tema del consumo y del desarrollo.
Me parece que la verdadera discusión es plantear algo dentro del sistema capitalista, indudablemente va a llevar a lo que nos trae, porque plantear el consumo y el desarrollo dentro del sistema capitalista, es evidente que va a pasar que los sectores que mejoran económicamente empiecen a evaluar de que, bueno, yo lo hice con la meritocracia, entonces pasa un efecto como se vio acá en las elecciones, porque evidentemente una encuesta que hubo en el cordón industrial de Pilar, mayoritariamente ganaba el proyecto de Cambiemos entre los trabajadores. ¿Por qué? Porque eran trabajadores que ganaban más de 40.000 pesos y pensaban que eso no se va a cambiar, y hoy tienen la realidad que por ahí muchas de esas fábricas hoy están a la mitad de producción y por ahí pueden perder el trabajo. Pero me parece que la verdadera discusión es, dentro de este sistema, ¿a dónde se puede llegar? Y creo que un poco... Ahí la única respuesta que yo te puedo dar por el tiempo es la siguiente. Hay un error al creer que se pueden hacer revoluciones no radicales o cambios progresistas que no deban ser radicales. ¿Por qué? ¿El error dónde está? En creer eso, sí, pero ¿por qué es un error? Porque es creer en forma inconsciente o involuntaria que el enemigo, la derecha, puede ser no radical. Y si alguien quiere comprender por qué tenía que ser radical o radicalizado el progresismo del gobierno argentino del 2011 para acá, cuando dijo, ahora, ¿cómo fue la frase famosa? Ahora vamos... La sintonía fina. Eso y radicalizar el proyecto. ¿Cómo era? Vamos por todo. Profundizar el proyecto. Hay una frase que quedó ya institucionalizada, que no me acuerdo quién la dijo en el 2011, que era eso. Bueno, o se hacía eso o el resultado era este. No hay forma de evitar eso. Bien, porque el enemigo no se queda quieto, que es lo que creen los gobiernos, que hacen cosas buenas y suponen que eso va a ser perdonado y le va a dar tiempo, 10 años para que lo consolide. No, exactamente, es al revés. Bueno, entonces Macri y Temer lo que han demostrado es que ellos sí son radicales, no juegan a la política. Nuestros gobiernos progresistas, excepto el de Bolivia, Ecuador y Venezuela, que fueron mucho más allá, hasta que se agotaron o comenzaron a agotarse, todos los demás creyeron que se podía jugar con el enemigo, acostarse con el enemigo y trabajar con el enemigo y no ser radicales y te iban a perdonar. No te perdonan. La burguesía no perdona. Tú puedes arrodillarte y decirle sí, voy a trabajar más, y la burguesía aprovecha eso y te presiona para que te acuestes. Si no, como explican la desmesura de los tarifazos. Si hasta ellos mismos dicen que es desmesurado, que es una locura. Bueno, pero es que está en su cabeza. Lo que no se entiende es que está en su cabeza. A mí me llamó la atención, ¿saben qué? Que el único movimiento que no tiene balance es el kirchnerismo. Y aquí he dado 9 charlas para grupos kirchneristas, típicamente kirchneristas, solamente. Me ha sorprendido el grado de disociación psicótica. Porque no suena feo, sí, pero es porque el objeto no tiene relación con el objeto. El objeto es la derrota. No reconocen como derrota eso que ocurre en términos sociales. Hasta que lo reconocen, pero no comienzan por ahí. ¿Saben lo que me ha costado convencerlos? En Adrogué, en San Vicente, en Rosario, en Mar del Plata, en el sindicato de Atilra, en General Rodríguez, de que estamos viviendo una derrota. No, no es una derrota. ¿Saben por qué? Porque funcionan por un mecanismo sentimental o emotivo. Volveremos. Lo cual está bien. Sin esa emotividad no vas a ganar nunca nada. Nadie se sube a un ring si cree que va a perder. Bien, pero ese es un tercio del problema. Lo otro es el balance. Si no hay un diagnóstico, ¿cómo un médico puede recomendar una medicina correcta si tiene un diagnóstico equivocado? Es empíricamente inexacto. Bueno, no hay... El único que conozco es el que le dio Cristina a Abel Medina. Sí. El senador de jefe de gabinete, sí. Claro. Abel Medina, el hijo del jefe de Montonero. No, el sobrino. El jefe de Montonero se llamaba Fernando Luis. Y Juan Manuel, el padre de este Juan Manuel Abel era delegado, era hermano del fundador de Montonero y era delegado personal de Perón cuando le cortaron la cabeza a un montonero que luego terminó con
profesor Arquímedes por hablar de formaciones especiales. Siempre con un chisme. No, bueno, en parte no es un chisme de historia. Ese montador se llamaba Galimberti y terminó con Susana Jiménez. No, tenía, estaba equivocado, pero es que ahora Medina había sido equivocado. Quería hacer una acotación. No, pero solo a 30 segundos. Después te anotas. Que Abal Medina, cuando se fundó el Instituto Patria, el 14 o 15 de abril de este año, está Cristina y dos o tres jefes al lado, y entonces iban a comenzar la reunión con los parlamentarios. Y Abal Medina se atrevió a preguntar. Esto es una cosa sorprendente, ¿verdad? Eso no le quita a uno el cariño por Cristina, pero es sorprendente el concepto, la estructura mental y política. Abal Medina se atrevió, no sé cómo ni por qué, ni me interesa, a preguntarle a la presidenta si no era necesario primero, antes de comenzar la reunión, hacer un balance de por qué no pasaron. No digamos así, pero por qué no ganaron. Y la presidenta le dijo, échame toda la culpa a mí. No te preocupes, o sea, cállate la boca, échame la culpa a mí, sigamos la reunión, y siguió la reunión. Es el único balance que conozco del kirchnerismo, échame la culpa a mí, es la negación de un balance. No crean que es un problema de Cristina, es un problema de la estructura política, de la cultura política del kirchnerismo. Tengo amigos kirchneristas, algunos cuadros, he hablado con varios de ellos y no hacen balance. Me dicen, no hace falta. Estoy hablando de cuadros nacionales. Bueno, eso es peligrosísimo porque no hay diagnóstico, no hay ciencia, no hay conocimiento. Y luego volveremos sin saber con qué programa para hacer lo mismo, etcétera, etcétera. Ya, antes de ti estaba por acá. Estaba el más no creo que había levantado primero de Lucas. De los veteranos presentes. Te toca. Muchas gracias, profesor. No, quería hacer una observación complementaria, aparte porque quiero salir con un poco de esperanza de esta charla. El peronismo. Con esa autocrítica, con esperanza vos me el peronismo perdió la elección. Es hecho irrefutable y está. Y además a propósito. Y es evidente. Las perdió. No las ganó, las perdió el peronismo. Y el peronismo lo sabe. Y tiene bronca. Y me parece, profesor, que el peronismo va a reelaborar, acá una parte del corazón, va a reelaborar esto, como le pasó en el 83, que le ganaron meritoriamente, pero el peronismo sintió que la perdió, porque había hecho cosas que aprovechó muy bien a Alfonsín, y le ganó bien a Alfonsín, las elecciones del peronismo la absorbió. Pero volvió, presionó, ganó elecciones y volvió a gobiernar, y después el propio peronismo generó su propio enemigo y ya vemos la historia de medio. Ahora, como está la situación, en el Congreso especialmente, es el ámbito que más contiene al debate sordo que transcurre entre los peronistas, que manifiesta la división de los bloques. Están contenidos allí. Cristina tiene sus problemas, me parece que no está en condiciones. De eso que usted dice, echarme la culpa a mí, está muy bien, porque ella tiene la culpa, ella es responsable de la derrota. Ella debió haber hecho lo imposible para ganar esa elección y no se preocupó. Hizo lo imposible para perderla. Hizo todo lo posible para perderla. Y bueno, ahora está. Ella sabe que ella era responsable. Y a mí me parece que van a pasar cosas extrañas, no esperadas, porque el gobierno está muy aturdido con sus propios problemas. No cualquiera reúne a 5 jefes centrales gremiales y le dice al ministro que se vaya a donde se vaya si no cree que tiene chance de ser un referente gremial importante, que no es peronista, que es el muchacho Sergio Palazzo, de la bancaria. Que paradojal, la bancaria era un dirigente corrupto que derivó en este muchacho joven. Hizo un brillante discurso y una estupenda puteada a un turro como Aranguren. Me parece que el peronismo puede pegar un batacazo si es
El problema del peronismo no es si puede pegar un batacazo, todos los partidos pueden pegar un batacazo. El problema es si eso sirve para acabar en este país con la estructura que impide la emancipación. Eso es lo que tiene que yo plantear. simplemente me conformo con la próxima elección que viene. El peronismo que puede ganar, ya Lucas, el peronismo que puede ganar es el de Massa. O sea, es lo mismo que gana Macri. ¿De qué nos sirve que derrotar a Macri con Massa o con Urtubey? Estamos en lo mismo, Lucas. Lucas, A mí me llama la atención cómo cambian estos ámbitos, ¿no? Y terminamos todos hablando de peronismo. Has hecho maldito. Si me permitís una cosita, los dos primeros barcos que Chávez mandó construir en los astilleros Río Santiago se llamaban Juan Perón y Eva Perón. Y Chávez cada vez que venía decía mi general, Pero también decían, no hay tercera vía, o socialismo o Arbán. yo soy el primer peronista. Y Eva Perón decía, el peronismo será revolucionario o no será. y hizo la AAA después. Eva Perón no. Perón. Eso lo he dicho. Para matar peronistas. Para matar peronistas. No, hay dos cosas. Una más, seguida más para seguir pensando, que es que vos planteabas el hecho de las derrotas y la literatura de las derrotas. Por un lado, me parece que hay mucha literatura de la derrota. Tomamos, no sé, Las Venas Abiertas de América Latina, me parece un libro de derrota maravilloso. Y, por ejemplo, el diario de Che en el Congo también es un libro de derrota muy, más allá de las biografías, ¿no? Uno lee la biografía de Eva Perón, uno sabe. A mí me pasa que yo leo las biografías de Eva Perón, de Che, que sé cómo van a terminar, pero igual uno las lee con mucha avidez, más allá de que ya conoce el final. Pero me quedé pensando en la literatura. Si la literatura no construye también, si eso que vos buscás de las derrotas no se puede... Porque no hay teoría sobre eso, tienes razón. Sobre buscar y también pensar en, por ahí la característica no sé cómo es en otras sociedades latinoamericanas, pero en algunas funciona el hecho de la tradición del héroe trágico, ¿no? El héroe que de la nada crece y termina derrotado. Digo, como para ahondar en ese sentido. Pero bueno, esto es más para seguir tomando una cerveza. Y lo otro que me parecía consultarte es cargar el tema este de la derrota en uno, digo, cuando el enemigo también es el que actúa. Y algo que pasó uno siempre ve en el otro, ¿no? Estas charlas a uno le sirven porque uno puede ver en Venezuela quizás lo que acá no se puede ver, pero que también sucedía, que es el hecho de que hay un momento en que las armas propias te las empieza a utilizar el enemigo. En Venezuela, la bandera venezolana era, la gorrita venezolana era chavista, hasta que apareció Capriles, y apareció Capriles también con la movilización masiva, o sea, con las guarimbas, el tema de ganar la calle. Los métodos de lucha. Los métodos, como... claro. Y acá también pasó, cuando fue lo del campo, que había una disputa por los escenarios públicos. Cuando ocurre eso en cualquier escenario social, de lo que yo he estudiado en la historia de América Latina y parte de Asia, es porque tú estás cometiendo un error. Si no, ellos no pueden tomar tus armas. Tú estás enflaqueciendo o debilitando tu proyecto en su aplicación práctica para que ellos puedan mimetizarse. Si no, no pueden. ¿Tú te imaginas a un tipo de derecha en Cuba mimetizándose con lo de Cuba? No ahora, que es una cosa, un resto. 30 años atrás. No hay manera. No hay manera. Eso debe expresar, debe contener un mensaje. Se están debilitando. Lo sorprendente es que ese debate se hizo en el caso venezolano, que nos conoce en otro lugar, se hizo en el año 2009, el Congreso de Intelectuales, 87 intelectuales chavistas, 5 ministros, habían
tipos pesados ahí. Y la jefa de presidencia era una mujer, de la historia bacana. Ese congreso lo organizó el Centro Internacional Miranda, que era como un instituto, el único que había en Venezuela. Lamentablemente no hay tradiciones como acá